El aire. A ese nivel, no seas cojudo. El aire. A ese nivel nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Martes 28 de mayo del 2024. Hoy no hago programa. Hoy estoy de luto. Y esto no es un show lo que uno hace para decir el show debe seguir o el programa debe seguir. Yo sé que ustedes lo van a entender. Es un momento duro. Yo sé que me entienden, les agradezco mucho. Ha muerto Susana Seleme y no tengo siquiera palabras para escribir algo, imagínense, para decirlo. En la noche de hoy vamos a poner una maravillosa entrevista que logré sacarle a Susana porque no quería, y menos mal que logré hacerlo porque fue fantástica. Tiene 10 años, 12 años, pero sirve para ayudar a la gente a entender quién era Susana. Después las cosas cambiaron, sí, antes de que llegue Evo Morales al gobierno, si no me equivoco. Después las cosas cambiaron y hay muchas cosas que ambos dos, ella y yo, fuimos dejando de lado porque creíamos más en la democracia que en otra cosa y buscábamos que todos la tengamos y que la podamos disfrutar. Su último artículo fue este sábado, donde hablaba de, ahorita les voy a decir, donde Susana hablaba y decía: ahorita les digo, sin lucha no hay progreso. El poder no concede nada si no se lo exige. Nunca lo hizo y nunca lo hará. Sin lucha no hay progreso. Es una frase de Frederick Douglass, un activista norteamericano, polemista, profesor afroamericano, un hombre que ella nos lo repetía en más de una oportunidad y que nos hablaba de él. Culta como ella sola, decidida y valiente como ella sola. Tuve el placer, no voy a decir el honor, porque el placer de ser su amigo y de haber conversado con ella y de haber estado siempre cuando me necesitó y ella cuando yo la necesitaba. Los dejo con la entrevista y los invito a verla a la noche, la entrevista que le hice yo. Dale.
Susana, a ver, cuénteme, ¿cómo es que usted comienza a hacer política y comienza a hacer política, digamos, de izquierda en un Santa Cruz o en una Bolivia que no tenía mucha izquierda? Que se hablaba de la Revolución Rusa, se hablaba de los comunistas, muy lejos. ¿Usted qué año comienza? El problema es que yo me fui de Santa Cruz cuando tenía 4 años. ¿Usted nace en Santa Cruz? Yo sí nací en la calle Bolívar, por favor, donde es actualmente Cotas. Ahí ¿sí? nací yo, esa era la casa de mis padres. Ajá. Y ahí se reunía un famoso grupo de chicas cruceñas que se llamaba El Puño. Ya. Ahí había una viga de madera bellísima y ahí se reunía muchísima gente, algo mayor que yo, pero también de mi grupo, y sigo manteniendo relación con muchas de ellas. Ah, caramba. Y después mis padres retornaron ya a vivir a Yacuiba y se quedaron a vivir en Yacuiba, pero me mandaron a mí aquí a Santa Cruz. ¿Usted se va a Yacuiba a los 4 años? No, mis padres se van cuando yo tenía 4 años a Buenos Aires. Ah, ya, a Buenos Aires, ya. Y de ahí es mi vinculación con la Argentina. De modo que cuando ya yo tenía 8 años, mis padres regresan y se instalan en Yacuiba. Ya. Pero no quisieron dejarme a mí a estudiar en Yacuiba y me mandaron aquí a Santa Cruz. Pero no aguanté, ni yo ni mi tía Albertina. ¿Chocaba Entonces, mucho o...? No chocaba mucho, sino que yo siempre... ¿O extrañaba? No, yo que voy a extrañar, yo siempre fui muy rebelde, entonces no hacía lo que me daba la gana realmente. Entonces me ¿En qué devolvieron. escuela estuvo? Estuve en el Pestalozzi aquí 6 ¿En el alemán meses. Pestalozzi? ¿Sabes quién era mi compañera? Gaby Urenda. Mira usted. Gaby Urenda era mi compañera, de ella me acuerdo perfectamente. Ajá. Y entonces ya cuando me devolvieron de aquí a Yacuiba, ya el medio año, terminé de cursar ese año en Yacuiba. Y de ahí me mandaron interna a Tartagal, que quedaba muy cerquita de Yacuiba, siempre en la Argentina. Y me mandaron a Tartagal, bueno, porque estaba muy cerca y porque, bueno, y no sé por qué, la verdad. A mí me encantó porque... yo debo decirte que la sensibilidad social que fui adquiriendo en el curso de la vida, lo tengo gracias a ese sentido caritativo de la religión. Entonces, a mí siempre me pareció que no era correcto que yo tuviera tanto si había gente que no tenía nada, pero eso es porque me lo enseñaron las monjas. Y porque era también la prédica en mi casa, Claro, su casa era muy católica, católicos, ¿no? Apostólicos, romanos, mi madre, mi padre, de rosario diario y mis hermanos también. Pero como siempre hay rebeldías en una familia, mi hermana y yo nos rebelamos después, porque también nosotros éramos muy pías. Yo andaba con cilicio en la cintura haciendo penitencias, pero claro, para acumular indulgencias, y me subía O sea, se martirizaba. Sí, Carlito subía de rodillas las escaleras del santuario de la Virgen de Pompeya en Buenos Aires, allá por Boedo y San Juan Antiguos, lo que canta el tango sur. Porque era profundamente católica y creyente. Yo también me quería hacer monja, así como soy apasionada con todo, bueno, también me quería hacer monja. Y aquí que después de que pasé un año en el internado en Tartagal, lo que son las casualidades de la vida, en el internado de Tartagal, de hermanas franciscanas, habían 2 chicas de Yacuiba también, que eran, no voy a decir los nombres, pero eran las 2 hijas del dueño del prostíbulo en Yacuiba. Yo me hice íntima amiga de ellas, porque además eran un encanto de muchachas. Entonces, cuando volvíamos de vacaciones a Yacuiba, yo vivía en la casa de ellas, que era el prostíbulo. Y de allá me tenía que paraba mandar. todo el tiempo en la casa de ellas, no es que viva ahí. No, pero paraba todo el tiempo. Mamá me tenía que mandar a buscar de ahí. Mamá me amarraba a un árbol de sidra que había en el patio de la casa de Yacuiba, porque yo siempre andaba
por cualquier lugar menos donde debía, según ella. ¿Y la casa estaba al lado del prostíbulo? No, quedaba en las afueras ya, casi afuera. de Yacuiba en esa época. Ya. Te estoy hablando de los años 50, Sí. Carlitos. Ajá. A ver, sí, los años 50. Y, o menos. Volvimos de Buenos Aires, nos fuimos cuando yo tenía 4 años, yo soy el 40. Sí, los años 50. Y no, pues hasta el párroco, que era muy amigo de mi casa, como hijo de la familia, un día me dijo, dime con quién andas y te diré quién eres. Uy. Y yo le dije, yo ando con mis amigas, pero yo no soy puta. Le dije. Era 10 una. años tenía usted. 10 añitos de hora. Siempre fui así. Entonces, ya se dieron cuenta mis padres que yo no podía quedarme en ese ambiente y entonces me mandaron a Buenos Aires. Y en Buenos Aires, Carlito, yo siempre con esta idea de la generosidad, de la caridad, iba y hacía trabajo de caridad con los hermanos de Emaús, que es una institución que se crea en Francia para ayudar a los pobres. Y yo iba y hacía ese trabajo en las villas miserias donde vivían los bolivianos. Y ahí fue que aprendí a conocer lo que era la tragedia, O sea, había pasado recién la pobreza de Bolivia. había pasado recién, le digo, el ventarrón Evita, ¿no? Claro, Evita murió el año 56, ¿no? Claro, por eso le digo, había Claro. pasado el ventarrón. Y yo iba todos los fines de semana y llevaba ropa vieja de mi casa, de amistades, en fin. Y de ahí empieza, mira lo que son las cosas de la vida, esa sensación de que el mundo era muy injusto, pero como te digo, no por una versión de la izquierda, ni del marxismo, ni del socialismo, Sino desde el punto de vista desde católico. el punto de vista católico. Y en Buenos Aires ya entré a un internado de monjas dominicas, españolas, pero ahí ya empecé a tener, no fracturas, pero ya empezaba a ver las cosas de otra manera. Pero de todas maneras siempre muy vinculada emocionalmente a los pobres. Y por eso es que trataba a todas las empleadas de mi casa como si fueran igual que yo. Tanto que mi hermano Alberto decía que yo tenía alma de proletaria, pero era pues una pendejita, adolescente apenas, 10, 12, 14 años. Pero esas cosas de la vida, mi padre siempre fue un hombre muy generoso, me imagino yo que de ahí uno va aprendiendo. Y yo siempre fui así, yo siempre regalaba todo lo que tenía, todo lo regalaba. Y cuando no tenía para regalar, iba y vendía en Buenos Aires mis joyitas. Las vendía, las llevaba al Monte Pío. Claro, nunca tenía plata para recogerlas, pero ¿sabes para qué las vendía? El Montepío eran las casas de las empeño. casas de empeño. Sí. Para llevarle cosas cuando iba los fines de semana a hacer mis trabajos de caridad con los hermanos de Emaús. Y ahí fue que realmente conocí lo que es el mundo migrante boliviano de esa época, que siempre fue andino. No habían cruceños en esa época, No. todos eran andinos. Eso me marcó mucho, pero mucho realmente, porque, Carlitos, y la tragedia es que te estoy hablando de hace más de 50 años y sigue siendo igual. así, Sí. sigue siendo así. Y bueno, después me gradué de maestra, argentina por supuesto, y me fui a trabajar. 18 años. 17 añitos. Y me fui a trabajar a Pocitos, Argentina. Mis padres vivían en Pocitos bolivianos. Y yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Era pues una pendeja. Era. A las 5 de la mañana para cruzar la frontera, porque en la Argentina había una hora de más, y daba mis clases en cuarto de primaria. En una escuelita que después, cuando se construyó, se llamó República de Bolivia,
pero que los primeros 6 meses no tenía edificio. Entonces dábamos clases donde podíamos, el que se ganaba primero 2 aulitas nomás que habían, si no dábamos clases en el escenario de un teatrito al aire libre. Y en invierno dábamos clases debajo de unos chichapí para calentarnos. Y yo lo que ganaba, Carlitos, todo lo gastaba en mis alumnitos. Y como mi padre tenía aserradero, mandaba a hacer bancos, sillas, cosas para mis alumnos. Y ahí fue cuando ya mi hermano Alberto dijo que yo tenía alma de proletaria. Pero fue una experiencia que también me marcó, porque yo tenía 17 años, pero tenía alumnos de 24, es decir, ya hombres. Y qué experiencia tan extraordinaria. Y me fui sedimentando esa idea que yo tenía de que el mundo era injusto, de que había gente que lo tenía todo o más que otros, pero había gente que no tenía nada. Y además yo con 17 años era al mismo tiempo la maestra y la consejera, porque venían las madres a decirme, no lo pude mandar ayer a mi hijo porque mi marido me pegó y entonces no me pude levantar de la cama. Y entonces yo les decía, vamos a denunciarlo. Y la madre, de ahí también sale su feminismo, claro, y su militancia. Y la madre me contra decía, la violencia de la mujer. ¿Cómo lo voy a denunciar? Después me va a votar, no voy a tener quien me mantenga, quién lo va a mantener a mis hijos. Bueno, y en esas circunstancias trabajé un año ahí, me dio hepatitis, no pude terminar el colegio, casi me muero, tuve un periodo de convalecencia muy terrible y mis padres decidieron ya llevarme a España, porque ya en España estaba mi hermano Alberto y mi hermana menor. La Poro. La Poro Ballester. Y así fue que me fui a España. En España me lo volví a encontrar a Mario Pomier, que ya había sido mi cortejito unas vacaciones en Yacuiba. ¿Él era de dónde? Mario pues es cruceño, Mario es nacido en Charagua. Claro, él es charagüeño. ¿Y cómo aparece él en Yacuiba? Espérate un ratito. Sus padres tenían su aserradero cerca de Palmar Grande, de donde es Jesús Usagasti. Y entonces iban a pasar vacaciones. Los hijos de la familia Pomier Gómez, que estudiaban en Sucre, iban a pasar vacaciones con sus padres. Y como Palmar Grande quedaba tan cerquita de Yacuiba, pues iban a Yacuiba, que ya era pues una gran ciudad, ajá, en comparación de lo que era Palmar Grande. Claro. Y ahí lo conocí. Y ya cuando me fui a España, nos volvimos a encontrar y nos volvimos a enamorar. Y fue Mario el que le dio... ¿Él ya estaba haciendo universidad? Claro, Mario estaba terminando medicina, porque Mario salió de Sucre y se fue a Madrid a terminar la carrera. Y ahí fue que Mario, a mi hermana y a mí, que éramos... Yo ya no era tan chiquilla, ya tenía 19 años, pero mi hermana pues era peladita, mi hermana tenía 15. ¿Estudiaba el bachillerato? Estaba haciendo el bachillerato. Y yo empecé a hacer primero unos cursos de verano en la Universidad del Opus Dei, que tampoco pude engranar. ¿En el Opus? En el Opus, en Pamplona, en la Universidad del Opus Dei. Y ¿qué comenzó a estudiar? Empecé a estudiar periodismo. ¿Para estudiar periodismo? Para estudiar periodismo. ¿Y qué te parece que la actitud así muy autoritaria, facha, de la profesora de redacción, que un día le rompió el trabajo a un compañero que había escrito de los trabajos que nos pedían, ¿no? Le dijo que eso era una porquería que no servía para nada. Entonces yo me molesté y siempre, me decían siempre la abogada de las causas perdidas, me levanté y le dije que no me parecía esa una actitud de una profesora, porque rompía las reglas de lo que era pues el tratamiento pedagógico. ¿Usted era profesora? Y entonces decidí dejar periodismo y me metí a otra cosa que se llamaba artes liberales. Artes liberales traído de los Estados Unidos, donde te enseñan de todo.
historia, arte, psicología. Cultura general, digamos. Cultura general. Y me encantó. Pero yo ya en esa época estaba muy enamorada de Mario. Mario también estaba muy enamorado de mí. Mario se consiguió una beca para irse a estudiar alemán a Staufen, am Breisburg, en Alemania Occidental, porque ya había conseguido un puesto de trabajo para hacer la especialidad en ginecología y obstetricia en Berlín. Entonces, estamos hablando de los 60 ya. 60. Entonces, cuando ya Mario se fue tenía 19 años ya, cuando Mario se fue a Berlín, me dijo que me fuera porque nos íbamos a casar. Pero él ya había hablado ya él se había expresado como un hombre del comunista, por lo menos, o de izquierda, o cosa parecida. En realidad se había manifestado ya como un hombre ajeno a la tradición católica, apostólica y romana, ajena a la tradición franquista, que era la tradición en esa época en España. Franco, te estoy hablando de los años 60, y más bien un hombre que en esa época se llamaba progresista, sin tener todavía el apelativo de izquierda, ni de comunista ni de socialista todavía. Entonces, fíjate que Mario me empieza a dar a leer, primero me da a leer a don Miguel de Unamuno. Y yo cuando leo a don Miguel de Unamuno, cuando leo Niebla, digo, ay, algo no funciona aquí entre el mundo y yo, algo está pasando. Y de ahí empiezo, Carlitos, en un proceso de revisión. Y después me da a leer otros autores, me da a leer Barrabás, de Pierre Laderbisk. Yo ya había leído mucho porque mis hermanos tenían muchos libros. Y yo ya había leído mucho, pero entonces ya tampoco era una niñita imberbe, pero ya tenía capacidad autocrítica. Y eso fue seguramente lo que me ayudó para empezar a mirar el mundo de otra manera. Y así nos vamos a Berlín. En Berlín nos casamos, Mario y yo, nos casamos en el consulado boliviano en Hamburgo, y después nos casamos por el religioso para que mis padres se quedaran tranquilos, y mandé fotocopias del certificado de matrimonio para que empapelen todo Santa Cruz, para que no digan que me había casado ni embarazada, porque eso era lo que tenía miedo mamá. Me decía, ¿te estás casando porque estás embarazada? No, mamá, no pienso todavía tener hijos. Como que en efecto, yo me casé el año 63 y Natalia recién nació a fines del 66. Pero Berlín de los años 60, pues Carlitos, del año 62, 63, era una efervescencia. Y entonces ahí es que empezamos ya nuestra militancia, sin pertenecer todavía a nada, nuestra militancia socialista, comunista y de izquierda de verdad. Entonces, creo que ya te he contado alguna vez. Para nosotros liberadora, digamos. Claro, eran los movimientos de liberación, pues. Claro. Eran los movimientos de liberación. Pero además había una efervescencia porque eran los inicios del boom de la literatura latinoamericana, Carlitos. En mi casa se alojó Miguel Ángel Asturias en una reunión de escritores latinoamericanos que se hizo en Berlín, donde asistieron García Márquez, Vargas Llosa, Miguel Ángel Asturias, el argentino Cortázar. Y Mario, yo y los latinoamericanos íbamos a todas las charlas que daba esta gente. Entonces vivíamos empapados de lo que pasaba en América Latina. Pero, y aquí voy a hacer un corte que es dramático, Carlitos, del cual recién me he venido a dar cuenta hace unos 2 años. Pasábamos de Berlín Occidental a Berlín Oriental, porque ahí estaban todos nuestros amigos del PC venezolano. Y yo empecé mi vinculación, porque yo fui la primera en trabajar orgánicamente con el PC venezolano, haciendo trabajos
como los que se hacían en esa época, de correo. Exactamente, correo. Correo, con el PC venezolano. Unos cuadros que nos dejaban así embobados, Carlitos. Entonces, cuando nos hablaban de cómo ellos se habían organizado contra la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela y cómo los habían torturado y cómo les daban picana, era una cosa que nos quedábamos arrobadas, te digo arrobadas porque éramos varias mujeres, y ahí empezó pues esta mística a involucrarse. La mística de los 60 que no se va a encontrar nunca más en ninguna otra fase de la historia. Carlitos, qué mística, por Dios, qué maravilla, no había obstáculo y nosotros creíamos que realmente éramos los transformadores del mundo. Había ganado Fidel en el 59, Cuba. por supuesto. Ajá. Entonces ya era... Qué época, Carlitos. Me siento realmente privilegiada de haber vivido. ¿De qué año está hablando más o menos? 63. 63. 63, 64. Caía la revolución boliviana. 64. Claro, el 64, el golpe. Pero en esa época, Carlitos, y no sé si es una característica de lo que, por ejemplo, vivimos Mario y yo, en Berlín había mucha gente boliviana, y te digo algunos que recuerdo. Óscar Zambrano, pero que Óscar sí era militante de izquierda. Él era comunista, PC. PC. Pero también estaba Hugo Felipe Mansilla, sí, que estudiaba, también estaba René Mayorga, y había muchos otros. Pero aquí que Mario y yo nos dábamos más con los venezolanos y los argentinos. No te podría explicar por qué. Entre los argentinos, ¿quiénes estaban que se pueda acordar ahora? Sí, Amado Anda, un geólogo impresionante, pero ninguno así que sea... destacar como lo... Destacado, no. Pero bueno, nuestra vinculación empezó ahí con la izquierda. Y nos involucramos con la izquierda del Partido Socialdemócrata Alemán. La izquierda, con el ala más dura del Partido Socialdemócrata Alemán, que lo comandaba Rudi Dutschke. Y asistíamos a todas las charlas que habían, ya sean de trotskistas, de lo que fuera, porque nosotros estábamos... Pero el mundo estaba en Alemania, pues, ¿no? Claro. Era todo ahí ahí era más libre, digamos, porque al otro lado, en España era imposible, estaba Franco, en Portugal ni se diga. Ni se diga Salazar. Claro. ¿Ah? Entonces en Alemania teníamos posibilidades de... Bueno, y estaba Francia también. Bueno, Francia, por supuesto, e Italia también. Porque sí, pero Italia, que era más difícil, ¿sí, no? Pero en Italia el Partido Comunista pues era el partido comunista más grande del mundo. En esa época. Y sí, en Italia estaban Feltrinelli, Pasolini, que eran unos íconos. Feltrinelli como editor de libros de izquierda, Pierpaolo Pasolini, que era director de cine también. Pero el gran ícono del... Claro. Y fíjate que lo que me llama la atención hoy, 50 años después, es que nosotros creíamos que el paraíso estaba detrás de la cortina de hierro que se llamaba en ese entonces. O sea, la Unión Soviética. Creíamos que el paraíso estaba en el este de Europa y que el paraíso se estaba construyendo en Cuba y que el paraíso se estaba construyendo a partir de los movimientos de liberación nacional. Y te digo esto que por primera vez lo voy a decir en público, con un desgarramiento interno muy grande, porque era tal nuestra ofuscación con la revolución, con la izquierda, con la revolución socialista, con la Unión Soviética, con Cuba, que no llegamos a darnos cuenta lo que ya se vivía,
y lo que significó la izquierda estalinista. Carlitos, te lo digo así con un dolor, con un dolor de vida, porque mientras nosotros peleábamos por la revolución y queríamos reeditar ya Stalin había hecho sus purgas, ya había la hecho todo, y revolución ustedes rusa, con los ojos cerrados. nosotros con los ojos cerrados frente a la realidad que se vivían no solamente en la Unión Soviética, en Alemania Oriental, en Checoslovaquia, en Rumanía, que fue terrible, en la China. Mao era con su libro rojo, nuestro guía, el faro que ilumina era Claro. Kim Il-chung, pero cuando yo pienso ahora, después de haber revisado la historia y después de haber entrado a leer lo que fue el proceso de la desestalinización en la Unión Soviética con mirada crítica, te aseguro que me aterra de no haberme dado cuenta lo que pasaba en nuestras narices. Pero es que el mundo ni lo denunciaba y tampoco le interesaba. El objetivo del mundo era la revolución, el cambio. Si uno empieza a mirar la historia para atrás, Hoy sí. a mí me causa eso la misma sensación de desasosiego que me producía el hecho de que yo tuviera cosas materiales y el resto de la gente no tenía. Porque siempre abominé de la tortura, Carlitos, y yo he visto compañeros torturados, de verdad, hechos leña por las descargas eléctricas, las heridas que les han quedado, los que llegaban ya huyendo sobre todo de Venezuela. De acuerdo, pero era todavía, Susana, lo que generaba la derecha. Estos eran golpeados por la derecha. Uno miraba eso y no miraba lo que estaba pasando con gente que estaba sufriendo lo mismo del otro lado. Si mi estupor ahora es llegar a comprender y a aceptar que lo que hacía la derecha también lo hacía lo que nosotros considerábamos que era nuestro modelo. Claro. Carlitos. Oiga, Stalin fue un tipo terrible. Por favor, si hay algo terrible realmente en la historia de la humanidad, yo solamente lo comparo con el nazismo, es Stalin. Carlitos, y fue el padre de la revolución mundial. Ese era el modelo. Entonces, eso me ha causado... ¿Quién no admiró a Stalin, Susana? ¿Quién no admiró a Stalin? Y eso me ha causado un quiebre muy profundo, y que todavía lo estoy procesando. Un duelo que lo está procesando. Es un duelo. No me arrepiento de nada de lo hecho, ni abjuro de lo que creí, porque así como hay ese librito tan maravilloso de Lenin que dice las 3 partes y las fuentes integrantes del marxismo, porque el marxismo no sale por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que se va nutriendo de las corrientes filosóficas, el pensamiento y la dinámica dialéctica del mundo. Así nosotros también nos embebimos y nos nutrimos de aquello. Pero me ha dolido mucho comprender que de alguna manera yo puedo haber sido también un instrumento para que compañeros latinoamericanos o los mismos hombres y mujeres de la Europa del Este hubieran sufrido la tortura en nombre de la revolución socialista, en nombre de, se supone, la sociedad superior, donde no tendría que haber existido ni la lucha de clases, ni las clases sociales, ni el Estado con sus aparatos represivos. Carlito, realmente... Es que no fue solamente los compañeros. Usted finalmente termina militando, pero militando de cuerpo y alma en los movimientos de liberación latinoamericanos. A lo mejor entra por los venezolanos, pero termina en Cuba
y termina siendo ELN. O sea, metida de cabeza, alma y vida. En realidad no ELN. Yo soy de la época, ya. yo te la voy a explicar, te lo voy a explicar. Soy de la época de la transición entre la guerrilla del Che y el surgimiento del ELN con Inti Peredo. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID. La salud es prioridad para nuestro pueblo y nuestro compromiso con ella está claro. En estos primeros 2 meses en ejercicio, buscando descongestionar la maternidad Percy Bolden, se habilitó la sala de neonatología del Hospital de Montero. Dotamos de un nuevo tomógrafo con inteligencia artificial y nuevas camas para el hospital japonés. Además, otro tomógrafo para el Hospital de Niños. Mediante las mesas de diálogo interinstitucionales, se consiguieron nuevos ítems en salud y certeza para la transferencia de un predio municipal donde en un futuro se construirá un moderno hospital oncológico. Estamos camino a una mejor atención médica, a una mejor calidad de vida. Sigamos avanzando en salud. Sigamos avanzando, Santa Cruz. Estimados contribuyentes, recuerden, solo hasta el 7 de junio estamos descontando el 10% a vehículos e inmuebles y el 8% a las actividades económicas. Tus impuestos son obras. Gestión Johnny Fernández, alcalde.